Hola, bendiciones, amados. Bueno, ayer no nos vimos, pero hoy sí que vamos a hablar un poquito de muchas cosas, más que todo del miedo que nos han enseñado a que nosotros, por las críticas y por todo, nosotros nos da miedo. Nosotros tenemos miedo de hablar. Nosotros tenemos miedo de expresarnos, tenemos miedo de qué van a decir, de qué tal que si me vean, de qué tal que lo comenten, qué tal que... Y todo eso, a todo le tenemos nosotros miedo. Pero es porque nos han dado muy malas enseñanzas, porque a nosotros nos han enseñado es de yo vuelvo y les digo, de un padre que nos está esperando, nunca nos está esperando con amor, sino que nos está esperando con ese juguete listo para cualquier cosita, cualquier error, cualquier mala palabra que hayas dicho, cualquier mala expresión, ahí mismo ese Padre tan amoroso te de juguete, te castigue. Y fíjense, mis amados, que a veces nosotros con nuestros propios temores o la gente con su forma de señalarnos, de juzgarnos, de querer que hagamos lo que ellos quieren y como ellos quieren, y como te lo enseñan así tan duro, tan cruelmente, de que a ver su testimonio, y ahí mismo nos vamos a buscar ese testimonio. Y es tremendo, mis amados, porque es duro saber a ver, a mí personalmente, caminar con el maestro no me parece duro. A mí me parece, yo comparo mi vida de ahora con la que caminé antes de andar con el Señor y me parece que mis mejores años son los que estoy viviendo ahora, lo que hace que estoy caminando con el maestro. Yo hablaba con mi hermana en estos días y yo le decía, si a mí me vinieran y me dijeran que la vida con Jesucristo es un engaño, que es una mentira, yo prefiero seguir viviendo este engaño, esta mentira, que no volver a los caminos que tuve antes. O yo no sé si fue que a mí nada más me fue tan mal. Dos cosas, o fue que a mí me fue muy mal, o es que verdaderamente conozco quién es el maestro. Entonces por eso no tengo miedo. No tengo miedo a qué pasará mañana. No tengo miedo que irán a decir de mí. No tengo miedo a hablar cuando tengo que hablar, porque ahora los miedos todos me lo ha quitado la palabra. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esto yo les quiero hablar un poquito. Muchas mujeres, madres, yo le hablo más que todo a las madres y a los padres. Esta palabra de hoy va a ser para las madres y para los padres, para aquellos que están con el ojo puesto en el huracán, ¿verdad? Aquellas personas que nos están mirando a nosotros, las mujeres, las madres y los padres, las que nuestros hijos anduvieron con Cristo, supuestamente, porque yo siempre he pensado, y la palabra a mí me lo enseña, y el vivir que yo tengo con nuestro Señor Jesucristo me lo enseña a mí mis experiencias de que cuando yo me aparté de los caminos del maestro, yo no lo conocía. Por eso no se me dio nada haberme ido. Por eso a mí me dio igual haberme apartado. Tenía miedo, sí. Miedo a todo lo que me habían enseñado con mucho miedo. Porque a toda hora, es que si haces esto, el Señor te va a castigar, el Señor te va a mandar al infierno, el Señor. O sea, nos enseñaron un Dios que solamente tiene ese juguete para castigarnos. Entonces, claro, cuando yo me aparté tenía miedo del juicio que el Señor iba a tener conmigo. Pero como les digo, después de que el Señor me encontró y me trajo y me mostró lo que es la vida con Él y quién es Él, yo perdí el miedo. Yo no tengo miedo de mi futuro, no tengo miedo de mi presente, porque yo el presente lo vivo con Él. Y el futuro, si llego a mi futuro, llegaré con Él. Y si no llego, pues es que no me tocaba. No tengo miedo de la muerte, no tengo miedo de que hoy estoy hablando aquí, qué voy a pensar, qué voy a hacer mañana, en qué condición decidí estar. No, yo no pienso eso.
Yo lo doy gracias a Dios todos los días, pero eso es ahora después de que tuve ese encuentro personal con Él, después de que yo sé quién es mi Padre, ese Padre amoroso que no me echó la candela que la gente le enseña a uno, sino que cuando fue, me abrazó, me tomó y empezó a tener una restauración en mi vida. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Cuando todo esto viene a nuestras cabezas, cuando tú no te han enseñado sino ese Dios de juicio, tú tienes miedo de todo. Te da miedo a que te vean en una cafetería tomándote un café. A veces pierdes la familia por miedo. Y te voy a decir cómo, porque a veces nuestros hijos son nuestros hijos. Y aunque ellos caminaron con el Señor, con los que caminaron con el Señor y los que no caminaron con Él, ellos tienen una vida normal, común y corriente. Ellos van al bar, ellos van a las fiestas, ellos van a los bailes, ellos toman sus cervezas, ellos celebran su forma de vida como la celebramos nosotros en aquellos tiempos cuando no le conocíamos. Entonces nos invitan y lo primero que nos han enseñado es que tiene que dar testimonio, usted tiene que pararse en la raya y hacerle ver a esos muchachos que usted es cristiana, que usted es evangélica, que usted es creyente, que usted no vaya porque allá no van sino los mundanos. Eso te enseñan, ¿verdad? Pero fíjate, te voy a decir una cosa que es tremendo, porque entonces los hijos de los pastores que se han apartado, entonces ellos se hubieran tenido que ir de sus lugares. Y la primera palabra que nos dan a nosotros cuando nos empiezan a exhortar de esa manera, porque no puedes ir con ellos, es que no, eso no es testimonio. Entonces, ¿qué testimonio le estás dando tú a tus hijos? Yo pregunto, a mí me interesa más el qué dirá de la gente que el que puede pensar el Señor de mí cuando yo le estoy sacando el cuerpo a mis hijos, cuando yo tengo que ser testimonio en mi casa. Y fíjate, entonces el testimonio es, ahí mismo se te van y te buscan en Samuel, en primera de Samuel, a Elí. Y entonces ahí mismo te dicen, mire, a Elí esto le pasó por no estorbarle el pecado a los hijos, pero encontramos que Elí le dijo a ellos, he oído los comentarios, ¿verdad? Entonces, claro, Elí murió desnucado. ¿Por qué dice la palabra? Dice que este hombre se engordó con las ofrendas. O sea, es que esto es una mezcla de todo que les voy a dar un poquito de enseñanza hoy. Ya. Cuando, cuando, cuando tus hijos no están convertidos y tus hijos hacen una reunión y te invitan, entonces dice, no vaya, no comparta con ellos. Es que esa gente es mundana. Entonces imagínate qué tristeza, como que ellos vivieran en otro planeta. Entonces los llaman mundanos porque están aquí en la Tierra, ¿verdad? Y recordemos que no sé si está grabado aquí o lo mandé en el estudio, que la serpiente vino del campo. Ella no vino del mundo, ella vino del campo. El campo es la tierra, el campo es esto. En esto en que nosotros vivimos, la palabra de Dios dice, verdaderamente, la palabra de Dios dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Pero por qué? Es al mundo de pecado. Pero esto es un planeta, esto es un campo donde habitamos todos. La serpiente vino del campo a seducir con la mentira a Eva. Bueno, con la mentira no, porque a la final terminó diciendo la verdad. Bueno, pero como no nos vamos a ir allá, entonces cuando tus hijos están en esas cuestiones, entonces si tú no les estás aplicando, convértase, convertidos y arrepentidos, dice la palabra, entonces dicen, vea, está como Elí. No es tropiezo no les hace esa barrera a esos hijos para que no pequen. Pobre Elí también hay que entenderlo. ¿Qué iba a hacer Elí si los hijos no hicieron caso? Pero él mismo nos echan a nosotros esa culpa, ¿verdad? Pero fíjese, Elí, dice la palabra de Dios que había escaseado la palabra.
había escaseado y Elí no estaba con los hijos en las fiestas. Sus hijos hacían las fiestas, pero Elí estaba en el altar. Solo que Elí ya había dejado de escuchar la palabra del Señor. Él ya había dejado de escuchar, había dejado de buscar la presencia del Señor. Entonces, aunque él estuviera ahí metido en el altar, la palabra escaseaba en ese tiempo porque él había dejado de buscarle. Pero no fue por lo que el muchacho se hiciera. Enseguida dicen, es que se engordó con la comida. Esa parte, la dicen, es que no sea sino comer y estar gordo, vean mis amados. Las ofrendas y los diezmos que se llevan al altar son, yo ya les mandé un estudio de eso, las ofrendas y los diezmos son para que lo estudiamos con palabra de aquí, las ofrendas, los diezmos son en el altar, para el altar, para el pastor y para los que sirven en el altar, para el coro de alabanza, para los profetas, para los que ministran, ese dinero es para ellos, ¿verdad? Y aquí, en lo que vemos de Elí y sus hijos, solo ellos cogían la parte que les correspondía a ellos, porque ellos eran los levitas, los que tenían herencia con el Señor, entonces se cogían la parte que les correspondía a ellos, más la parte que le correspondía al Señor. Entonces, claro, a vos te lo dicen, es que Elí murió porque fue desobediente, porque no le estorbó en el pecado a los hijos, no. Elí murió porque él en el altar no volvió a buscar de la presencia del Señor y no le volvió a importar nada, sino alimentarse. Él solamente le dio por comer y comer ahí sentado y ahí se engordó y por gordo se cayó y se desnucó. Eso lo sabemos. Pero a lo que quiero ir es a este es el tema de hoy. El tema de hoy es que a nosotros nos enseñan eso y entonces nosotros nos crecemos con ese miedo. En el Evangelio vamos creciendo con ese miedo, entonces no vamos a las fiestas que hacen nuestros hijos, las reuniones, le celebran el cumpleaños a sus hijos, o sea, a nuestros nietos. Y no, mi amor, yo no puedo ir. No, no, muy lindo, mi hijo, si fuera otra cosa sí iría, pero usted sabe que yo a esas fiestas no, por Dios, ¿por qué no vamos? Por miedo a lo que diga la gente. Pero como yo no vivo por la gente, y espero que tú tampoco vivas por la gente, vive porque amas al Señor, porque sabes quién es. Pero irte a la fiesta que te invitó tu hijo o que te invitó tu hija, tú no estás cometiendo ningún pecado porque estés ahí. Ve, comparte con ellos y ora con ellos. A la final, ellos terminan. No vas a contaminarte tú de lo de ellos. Vas a que se contaminen de lo que tú llevas. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces, ahí donde tú llegas, a ese lugar, también tienes que tener esa libertad para hablar del Señor. Bueno, entonces nos han enseñado eso. Ahora otra cosa, los hijos que de pronto se van a los bares, a las cafeterías, a las discotecas, por decir algo, estos hijos, muchachos, te invitan. Vamos a entrar aquí a este bar para que nos tomemos algo. Pero no, yo no entro porque es que yo soy evangélica y yo allá no entro porque yo tengo que dar testimonio. ¿A quién se lo estás dando? A la humanidad, ¿verdad? A la gente, ¿al qué dirán? No, es que qué tal que el hermano me vea. A mí me importa un pedo que el hermano me vea. A mí que me vea Dios, que me juzgue Dios, que Él se dé cuenta que yo no estoy allá, yo voy a dejar de ir a ese lugar a tomarme mi fresquito o mi cafecito que tanto me encanta, porque qué pena que digan los hermanos, me dan y digan que es que yo también estaba bebiendo. Me importa un bledo lo que digan los hermanos. Yo estoy es por lo que diga el Señor. Entonces, todo eso no lo critican. Y les voy a decir una cosa, encuentro yo aquí a un varón que desde que nació fue conservado para el Señor. Y dice que ahí en donde él crecía. Y dice que se ponía, Elí no se volvió a poner el efod.
que es una vestimenta que los hijos que los servidores del Señor, los sacerdotes se ponían. Elí no se lo volvió a poner, ni los hijos tampoco. Entonces miren que ellos vivían en la casa de Dios, pero no buscaban la presencia de Dios. Pero Samuel les iba creciendo y la mamá le llevaba una túnica cada año, pero la palabra dice que tenía el efod. Siempre se ponía el efod para entrar a la presencia del Señor. Y este varón, desde el vientre de su madre, el Señor lo escogió para que fuera ese hijo el que iba a servir en ese altar. Y dice que envejeció, Samuel envejeció sirviéndole al Señor. Es de gran bendición este varón y es de gran testimonio. Murió sirviéndole al Señor. La palabra volvió al pueblo cuando el Señor empezó a usar este varón. Pero sus hijos ninguno fue convertido. Miren ustedes. Y muchas veces nos dicen a nosotros, y entonces, ¿cómo así que vos sos evangélica tantos años y no se ha convertido tu esposo, no te ha convertido tus hijos, no se ha convertido? Son abusivos y descarados. Entonces, es que si no se ha convertido, ¿quién sabe qué está pasando? Y ahí mismo empiezan a sembrar cizaña, porque para eso sí son buenos ellos. Pero mire que aquí me encontré este varón, y vamos a leer un poquito. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 8:2, dice, y el nombre de sus hijos, ¿de quién? De Samuel. De sus hijos primogénitos fueron Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y permitiendo el derecho, permitiendo el derecho. Entonces imagínense que estaba Samuel ya viejito, y él creyendo que sus hijos de alguna manera le iban a servir y los puso como jueces, y no sirvió de nada. Y el pueblo de Israel, mis amados, el pueblo de Israel se fue a donde Samuel y le dijo, tus hijos no son buenos jueces, nosotros necesitamos un rey. Ahí fue donde ellos pidieron rey. Y eso no quitó que Samuel hubiera dejado de servir al Señor hasta el día de su muerte. Entonces démonos cuenta, mis amados, que es lastimoso que a nosotros nos estén diciendo que no damos testimonio porque nuestros hijos no se han convertido, que donde están convertidos todos ahí hay testimonio, ahí no hay sino una hipocresía. Están sirviéndole al maestro como los hijos de Eli. Háganse de cuenta, yo conozco eso. Yo he vivido en los altares viendo eso. No lo he vivido yo en los altares, pero lo he visto vivir en los altares. Hijos que se acuestan con sus novias, sin casarse, y están sirviendo en el coro de alabanza. Hijas que duermen con sus novios y están sirviendo en el coro de alabanza. Vean, mis amados, un desorden. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Y fíjese, y eso le pasó a este Samuel. A lo mejor Samuel no sabía que sus hijos eran así. Hipócritamente eran sus hijos. Y por eso los puso como jueces. Y tuvo que ir el pueblo de Israel a decirle a Samuel, es mejor que nos ponga rey porque tus hijos no andan en obediencia. Qué pena, mis amados. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, los que nuestros hijos se apartaron o los que todavía no se han convertido, eso no quiere decir que nosotros no seamos de testimonio en donde lleguemos. Donde nosotros vamos con ese testimonio, porque nosotros conocemos a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Padre amoroso que va a tener misericordia de nuestros hijos. Entonces me podían decir, ya, pero ¿y entonces por qué aquí? ¿Qué pasó con los hijos de Eli, de Samuel? Por misericordia. Y imagínense que cuando eso todavía no había venido Jesucristo a vivir lo que nosotros hemos vivido, por pura misericordia, los hijos de Samuel estaban en la promesa. Entonces, aunque andaron en desobediencia y andaron en todo aquello que nosotros sabemos que había una promesa para Samuel y esa promesa fue cumplida. El Señor les dio tiempo y oportunidad de que estos hijos de Samuel se arrepintieran.
Entonces, eso mismo, mis amados, pasa con los tuyos y con los míos. Aunque se hayan apartado o aunque ahorita no estén compartiendo en las congregaciones, es preferible seguir orando por nuestros hijos que están afuera de las congregaciones, que no tener que ver nosotros a nuestros hijos en la inmundicia en que viven y sirviendo en los altares. Entonces démonos cuenta que nosotros tenemos un Dios muy bueno, que si nuestros hijos todavía no han ido a los altares, el Señor los quiere llevar, pero llevarlos en verdad arrepentidos, como dice la palabra, arrepentidos y convertidos, para no llevar a aquellos que están haciendo una vida hipócritamente, como los hijos de Eli. Y muchos en las congregaciones están viviendo esa vida. Pero son felices así, porque le están dando testimonio al mundo. Y el mundo no necesita testimonio. El testimonio se lo tenemos que dar nosotros a nuestro Padre amado, al que dio la vida por ti y por mí, nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo en el nombre de Jesús.